Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 10:46 de la mañana. Ayer Javier Milei presentó un documento de 30 y pico de páginas, no pude leerlo todo, pero sí leí una especie de resumen de lo que podría ser su plan de gobierno. Eh, Eso cuando estamos a poquito más de una semana de las PASO nacionales. Eh, Repito, no lo leí totalmente, y todo el resumen que leí, esto hay que firmarlo con las dos manos, ¿eh? Con las dos manos hay que firmarlo. Claro, vamos ahora a conversar con alguien que va a ser diputada nacional seguramente. Por ahora es precandidata, pero no tiene ni interna, así que va a ser candidata después de las PASO y va a ser diputada finalmente, que es la doctora, la economista Diana Mondino. Está en línea. Diana, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por suerte bien, por suerte muy bien. Gracias por conversar con nosotros, Diana. Bueno, eh, el escrito presentado ayer es, desde mi punto de vista, y por todos los años que hace que estamos haciendo radio y por la trayectoria, todos saben que estoy alineado con esta forma de pensamiento, pero le tengo que hacer la pregunta que hace todo el mundo, Diana. ¿Cómo se lleva esto adelante en un gobierno? Seguramente necesitará más de un periodo quien quiera hacer estas reformas. Digo, ¿cómo desde el punto de vista político y con qué gente, con qué equipo? Es la pregunta obligada después de la presentación de este documento. A ver, ¿en qué tiempo, empiezo por esa, ha sido presentado y ya estaba registrado ante la justicia electoral como plataforma y antes en libros que ha escrito Javier? Este es un plan a 30 años, 35 años. Y mucha gente dice, que vivo 35 años. Bueno, pero solucionar la educación en Argentina no está el 11 de diciembre. O sea, abrir la economía hasta que nuestros exportadores estén en condiciones de exportar y que tengamos una economía laboral pujante y se hayan incorporado varios millones de personas, tampoco es pasado mañana. Pero es el orden lógico en el cual creemos que se tienen que hacer las reformas. Así que de esa forma está. El equipo, hay muchísima, pero muchísima gente muy valiosa en el gobierno. Ahí está dicho que los cargos políticos se removerían, pero toda Sí, la gente de planta permanecería, a lo sumo tendrán una reasignación de tareas, pero lo que nosotros estamos esperando es hacer una fenomenal cambio en procesos, en eficiencia, en productividad. Te lo pongo un ejemplo, lo voy a usar la palabra que es incorrecta, pero para que se entienda. Caja unificada. No puede ser que cada uno va gastando cuando quiere, como quiere, o que le mandan plata, o que tiene que rogar para que le manden la plata. Entonces, no solo hay que establecer prioridades, sino sistematizar de manera que los fondos vayan a donde se dijo que iban a llegar. sí. Con eso solo ya tenés una ganancia en eficiencia notable. Ujú. Entonces, además confiamos en que muchísima gente que de todas maneras se está presentando para intentar cambiar este país, se está presentando en el sentido que me llama por teléfono a mí, a vos o al que sea, che, tenemos que hacer algo. Bueno, toda esa gente quiera y pueda colaborar. Sí. Diana, cierto es que transformaciones como la educación pueden llevar décadas, y siempre y cuando se mantenga la dirección correcta, pero hay algunas otras que van a tener que ser más rápidas. ¿Cuáles son, si pudiéramos distinguir entre las que presentaron ayer, entre las inmediatas? Y Inmediatas en implementación, me imagino que casi todas las posibles, por lo menos en marcar el camino. Pero digo en implementación y en resultado, ¿cuáles serían esas? mira, reducción de gastos, esa es muy rápido de decisión y obviamente, si no lo gastaste ya no tenés ese problema, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de partidas que se pueden reducir simplemente por la consolidación de ministerios. Hoy tenemos 22, pasarían a ser 8. 7 de los que estaban, más uno, entre comillas, nuevo o novedoso o diferente, que es un Ministerio de Capital Humano, en donde se unificarían las funciones de educación, salud, vivienda y desarrollo social, todo junto, de manera que haya una consistencia en las políticas que se están haciendo. Hoy no hay consistencia o en algunos casos hasta pueden llegar a ser contradictorias. Ujú. Entonces ahí tendrías una notable reducción de gastos y tendrías una focalización del esfuerzo, que eso también es muy importante, porque si vos me decís vamos a hacer tal actividad en X lugar,
conseguís empleo en ese lugar, en vez de ahora que son planes. De esa manera vos podés lograr muy rápidamente, pero cuando te digo muy rápidamente es semanas o meses, que haya un cambio. Ujú. Después también tenés otros cambios que son también muy necesarios, que esos van a ser menos simpáticos, mucho menos simpáticos, que es todos los cambios que hay que hacer en política monetaria, porque tenemos que cortar la inflación muy rápidamente. No podemos mantener una inflación del 150% para siempre. Sí, sí, claro. Em, eh, Detengámonos un segundo. Me gustaría que le explique a la gente, Diana, sobre tres cucos que la oposición, cada vez que se habla de esto, agita, como diciendo, no, van a ser un desastre. ¿Qué son? La reforma laboral, la apertura económica y la eliminación de impuestos. Son tres aspectos centrales desde mi punto de vista, ¿Y qué esenciales, prefieres? pero que son, lo agita la oposición como diciendo, no, son intocables, esto no, porque va a ser un desastre. ¿Nos puede contar mejor sobre esos tres aspectos, Diana, por favor? Sí. Además los tres van muy relacionados. Vos podés Claro, cambiar uno solo sin los otros dos, pero vas a tener un efecto mucho menor. A sí, ver, empecemos por la que debería ser más cercana a cada uno de nosotros. Una reforma laboral que haga que los empleadores quieran contratar gente y haga que el empleado quiera tener trabajo. Son dos cosas que sorprendentemente no están unidas. Hoy un empleado argentino tiene un tipo que ya tenga trabajo, le resulta muy difícil cambiar de trabajo, porque pierde su obra social, porque a lo mejor pierde los días de vacaciones, porque tenemos un sistema de incentivos perverso, que una persona que ha estado mucho tiempo, si pasa algo, la empresa lo tiene que indemnizar, en cambio si está poquito tiempo o no cobra indemnización, o peor todavía, alguien que se está por jubilar, le dan las gracias, un abrazo y se va a cobrar una miseria, o si hace un problema, un lío, dentro de 10 años va a cobrar una fortuna que a lo mejor funde o le genera un gran problema al que lo contrató. sí. Entonces, una reforma laboral tiene que hacer y tiene que ser focalizada. ¿En qué me refiero focalizada? En el tipo de impuestos que se pagarían, cuánto se reducen, quiénes son las personas que reciben ese beneficio, las personas, no las empresas, y los lugares. Una muy fácil de explicar, es decir, bueno, todo empleado nuevo entra con condiciones diferentes. Y mucha gente va a decir, no, pero no vale, son condiciones diferentes, es injusto. Bueno, primera respuesta, si te gustan más las condiciones del otro, pásate al otro trabajo. Y el que va a tener un nuevo trabajo, si no te gustan las condiciones, bueno, seguí como estás. Ujú. Entonces, ahí estamos tratando de dar, en todas las políticas que estamos haciendo, estamos tratando de dar igualdad ante la ley. Igualdad de oportunidad, ¿no? Sí. O sea, vos podés pasarte al régimen nuevo si querés, si te gusta más. Después, me preguntaste de la reforma fiscal. Bueno, algo que ya es muy Sí, de la fácil. apertura Sí. comercial, porque con eso se dice Bueno, también que se funden todas las empresas argentinas. a ver, que yo sepa, por exportar no se ha fundido nunca nadie, y se habló de apertura unilateral, o sea, nosotros para vender. Guarda con eso, que es una tergiversación espantosa, lo contrario, ¿eh? Vos decís, señor, hoy para exportar tenés un montonazo de problemas, empezando por el dólar, el gobierno decide cuánto te dan por un dólar, el gobierno decide cuándo podés exportar, y en algunos casos, por ejemplo, el trigo, la carne, la soja, te dicen qué cosa podés exportar. Si vos querés exportar carteras o medias, tenés que ver en qué agujerito arancelario caíste para ver qué impuestos te están cobrando y para ver si tenés las posibilidades de exportar. En Argentina tenemos un concepto absolutamente erróneo que se llama excedente exportador. Vos tenés que abastecer el mercado interno y después recién podés vender afuera. ¿Y cuánto es el límite de lo que se puede necesitar en Argentina de un producto? ¿Quién puede saberlo? ¿Cómo puede saberlo con un año de anticipación? Entonces, tenemos que permitir que las empresas puedan exportar. Básico, fundamental. Eso está unido a que, por ejemplo, si vos exportás, el IVA exportador a las empresas se lo devuelve en el día del arquero. La Argentina exporta impuestos. En otros países del mundo, cuando vos exportas, algunos impuestos son reintegrados. El IVA es que fundamentalmente se reintegra. Ujú. Tenemos además una cantidad de cosas que nosotros tenemos prácticamente aduanas interiores, cuando un producto va pasando de una provincia a otra, tiene que pagar alguna serie de recargos y en definitiva, vos lo que querés es meterlo en un avión o en un barco para que vaya a otro país, o un camión. Sí, claro. Entonces, vos tenés que pasar por otro lado, no puede ser que los que están en el camino te cobren por hacer eso. Si vos tenés una eficiencia en puertos muy superior a la que tenemos ahora, mira, Argentina tenía unos puertos desastrosos. Durante la época de Menem y Cavallo se logró que algunos puertos pasaran a ser
muy eficientes y ahora hemos vuelto para atrás. Tenemos de los puertos más caros del mundo. Si vos mejorás ese tipo de cosas, bueno, claramente las empresas van a poder exportar. Es mentira que si viene uno de afuera te va a ganar. ¿Por qué habría de ganarte un tipo vendiendo afuera que él tiene que pagar el transporte para venir hasta acá? ¿Por qué habría de ganar un tipo que él tiene que pagar aranceles para entrar? Si te gana es porque acá el conjunto de acciones es que es extremadamente ineficiente. Claro, sí, sí. Por último, y para Perdón, sí, o lo que está pasando ahora, y no nos engañemos, ahora los importadores tienen beneficios, no es cierto que se está protegiendo la industria nacional, porque hay un importador, si los consigue, le dan $2 a 270, sí, sí, mientras que un exportador que a lo mejor necesita un insumo, lo tiene que ir a buscar a 550. qué locura eso. Diana, por último, para terminar, se habla en la propuesta de eliminar el 90% de los impuestos. Sí, a ver, no de la recaudación. No, no, claro. El- Simplificar. hay, claro, hay una enorme cantidad de impuestos que en total recaudan bastante poquito, pero que son muy molestos. Primero, porque si te equivocas en un pago de impuestos tenés multas, etcétera. Segundo, porque tenés que hacer trámites separados diferentes para cada uno de ellos. Y tercero, porque tienen días de vencimiento. Si vence el miércoles y vos pagás el jueves, ya tenés una penalidad. Y eso le hace una complicación extraordinaria a las empresas en su flujo de fondos, en su capacidad. Entonces, no recaudás y molestás. Creo que no hay demasiadas dudas de que hay que eliminarlos. Ujú. Los otros impuestos, que son unos 8 o 10 impuestos que recaudan prácticamente todo, también hay que hacer cambios grandes ahí. No se puede mantener la escala de ganancia. Hoy la cambiaron a la escala de ganancia, un Sí, día para otro. Bueno, sí. muchachos, si la podés cambiar así, hagámosla más ordenadita para que dure siempre, no justo una semanita antes de las elecciones. O sea, que dure siempre una mejora continua. Monotributo, el monotributo es un horror. Estuvo planteado de una manera muy diferente, era una buena idea y se ha ido tergiversando. Impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos un impuesto a las ganancias muy alto, del cual son muy pocas las cosas que podés deducir. O sea, no te cobran a las ganancias, te cobran a tus ingresos. En algunos casos es absurdo a las personas. Las empresas sí pueden deducir más, pero por ejemplo inversiones casi no las podés deducir, las tenés que amortizar en 820 años. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer mucho más razonable el sistema impositivo de los impuestos que queden. Ojo también que muchos de esos impuestos son provinciales, ¿eh? Así que se invita a Mucho, las sí. provincias a, si ellas quieren y pueden, que vayan ordenando su estructura impositiva. Ujú. Y no nos olvidemos de los municipios, que también los municipios con tasa de seguridad e higiene y otras cosas también es oneroso, bueno, y hay que ver qué servicios dan a cambio de eso. Perfecto, Diana. Un gusto siempre conversar con usted. Le agradezco mucho el tiempo y las explicaciones. Muy amable. El que quiere escuchar está en YouTube, está en Instagram, en todos lados, 20 y poquitos minutos están todas las reformas, incluyendo justicia, salud, todas. Perfecto. Tomamos el Listo. consejo. Gracias, ¿eh? Gracias, Hasta chao. luego. Adiós. Bueno, muy bien. Diana Mondino es precandidata a diputada nacional por el espacio de Javier Milei. Eso se va a transformar en candidatura porque no tienen interna después de las PASO. Eh, y va a terminar siendo diputada nacional seguramente la profesora Diana Mondino, que es economista. Sí, efectivamente es fácil encontrar las propuestas de Milei. eh, bueno, como dijo Diana Mondino, y si no, bueno, googleando aparece con facilidad. Y ahí se explican bien muchas de las medidas, no solo económicas, que propone Milei para un hipotético gobierno. Son las 11 de la mañana en punto, o'clock.